pues dejamos uno de nuestros laboratorios de investigación funcionando allá, el del Marine Biological Lab, y además activo y financiado por el National Science Foundation con la idea de llevar a estudiantes colombianos a hacer pasantías de investigación. Juan Felipe en ese momento se había ya graduado de Ingeniería Química de la Nacional, estaba haciendo una maestría en microbiología con Marta Fontanilla y él entonces pasó 3 temporadas de 3 o 4 meses cada una en el 2007, 8 y 9 en el Marine Biological Lab. Luego, cuando terminó su maestría, ganó una beca para hacer un doctorado en la Universidad Tecnológica de Dresden y el Instituto Max Planck de Biología Molecular, Celular y Genética, cuando el trabajo era sobre regeneración neuronal, cuando su tutora se transfirió a los Estados Unidos, Juan Felipe lo siguió y terminó su doctorado, entonces hizo un primer postdoctorado en el Rensselaer Polytechnic Institute en el estado de Nueva York y completando un círculo, un segundo postdoctorado de nuevo es en el Marine Biological Laboratory, donde contrariamente a la información que pasé para el afiche, pues ya ha sido promovido a científico de planta. Felicitaciones, ya es Research Scientist. Su trabajo allí tiene que ver con edición de RNA y Juan Felipe siempre ha tenido un pie en la ciencia básica y un pie en las posibles aplicaciones. Y entonces le cedo la palabra a ver qué nos cuenta de sus recientes estudios. Adelante, Juan Felipe. Muchísimas gracias, Enrico, por la invitación y muchísimas gracias al Instituto de Genética por darme la oportunidad de contarles un poco acerca de mi trabajo. ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Sí, yo la estoy viendo. ¿Me están viendo la presentación? Ok, vale, gracias. Sí. Entonces, voy a hablar un poco de mi trabajo en edición de ARN y posibles aplicaciones clínicas. Entonces, primero les voy a dar una breve introducción acerca de la edición de RNA. Luego voy a hablar del mecanismo y funciones de una enzima en particular, la editasa que se llama ADAR. Y luego voy a hablar de las posibles aplicaciones clínicas de esta editasa. Entonces, pues yo asumo que la mayoría de los que están viendo esta presentación están familiarizados con el dogma central de la biología molecular, que es básicamente una descripción de cómo la información genética fluye de ADN, se transcribe a ARN y se traduce a proteína. Pero también todos sabemos que este flujo de información no es tan lineal y de hecho el ADN, al ser transcrito, primero se transcribe a pre-ARN y este pre-ARN debe sufrir una serie de modificaciones post-transcripcionales, una de ellas, por ejemplo, splicing, para poder obtener un ARN que sea realmente funcional. Y muchos tipos de RNA sufren este tipo de modificaciones, no solo el RNA mensajero, también RNA de transferencia, microRNAs. Y hay muchos tipos diferentes de modificaciones post-transcripcionales que se pueden hacer. Nuevamente, este es un ejemplo del RNA mensajero y una de las modificaciones más famosas del RNA mensajero es el 5' cap o la cola de poli-A. Pero hay otro tipo de modificaciones como metilación de citosina, metilación de adenosina, pseudoeuridinación. Tanto así que hasta la fecha se han descrito cerca de 112 diferentes tipos de modificaciones que se pueden hacer al RNA. Sin embargo, cuando se habla de edición de RNA, en el campo nos estamos refiriendo principalmente a un tipo de modificación y es la deaminación de adenosina. Entonces, en este tipo de edición, que también se conoce como AI, la adenosina pierde su grupo amino y se convierte en inosina. Este tipo de edición es catalizado por un grupo de enzimas que en general se llaman
adenosinas de aminasas. Y el particular interés en este tipo de edición es que la inosina es leída por la maquinaria celular, como el ribosoma, como guanosina. Entonces, este tipo de edición AI, cuando ocurre en regiones codificantes del RNA mensajero, es prácticamente una edición AAG. Y más adelante voy a hablar un poco más de la importancia de este cambio de A a G. Como mencioné, este tipo de edición es catalizado por un grupo de enzimas que son adenosinas de aminasas, y estas enzimas se pueden clasificar en dos grupos principalmente, unas que se llaman adenosinas de aminasas que actúan en RNA o ADAR por las siglas en inglés, y estas enzimas se expresan en todos los metazoos. Y el segundo grupo de enzimas, que son las adenosinas de aminasas que actúan en ARN de transferencia, o ARAT o TAD, de las siglas en inglés. Estas se expresan, además de expresarse en metazoos, también se expresan en organismos unicelulares. Y ambas ADARs y ARATs contienen un dominio catalítico que es altamente conservado y que es el que va a efectuar la reacción de aminación. Lo que diferencia las ADATs de las ADARs es que las ADARs poseen dominios de unión a RNA de doble cadena, mientras que las ADATs no poseen ese tipo de dominios. Y entonces, por el resto de la charla, me voy a enfocar en hablar de ADARs. Voy a empezar hablando un poco de lo que sabemos del mecanismo de funcionamiento y voy a hablar un poco de lo que sabemos de las funciones de ADAR. Entonces, como lo mencioné, ADAR está compuesta de dos dominios principales: el dominio catalítico o el dominio de diaminación, que es el que va a convertir que va a hacer la edición de AI, y el dominio de edición a RNA de doble cadena, que es el que va a reconocer el substrato en el cual la A objetivo se encuentra. Y estos dominios crean una particularidad en ADAR, y es que ADAR solo puede editar RNA de doble cadena. Entonces, ¿cómo se forma el RNA de doble cadena? Pues he encontrado que en algunos sustratos específicos, por ejemplo, este sustrato que es bien conocido, que se llama el sitio GluR, que es del receptor de glutamato, en el cual una arginina es editada a una glicina. El sustrato de edición es RNA de doble cadena que se forma por un hairpin que tiene ciertos abultamientos y que en particular tiene la adenosina opuesta a una citosina. Entonces, estudios de cristalografía de ADAR han demostrado que tener una citosina en oposición a una adenosina incrementa las posibilidades de edición, mientras que tener una guanosina en oposición a la adenosina lo que va a hacer es disminuir la eficiencia de edición. En cuanto a substratos, lastimosamente para nosotros, los que queremos hacer aplicaciones clínicas de ADAR, no todos los substratos son tan simples como este. Se han encontrado sustratos muchísimo más complejos, por ejemplo, del pre-RNA de Drosophila paralytic. Como pueden ver en azul está el exón, uno de los exones de Paralytic. En negro pueden ver uno de los intrones que están formando RNA de doble cadena con el exón y en el intrón también. Y aquí en rojo pueden ver cuáles son los sitios que van a ser editados. Y aquí nuevamente vemos una citosina en oposición a la adenosina. Y esto va a ser un tema con el cual vamos a continuar más adelante. Y este sustrato en particular fue con el que se pudo demostrar que ADAR requiere un RNA de doble cadena para edición. Entonces, si
tomáramos este RNA y lo mandáramos a secuenciar por Sanger, lo que veríamos es lo siguiente. Este es un típico cromatograma de secuenciamiento y en las adenosinas que han sido editadas, en lugar de ver un solo pico que representa la adenosina, vemos doble pico. El pico que representa la adenosina y el pico que representa la guanosina de edición. Y como pueden ver, en la adenosina, que está opuesta a la citosina, el nivel de edición es mucho mayor en comparación con las otras dos adenosinas. Ahora bien, si cuando la cadena opuesta es retirada, vemos que la edición de las adenosinas objetivo prácticamente desaparece. Ya no vemos el doble pico de guanosina. Esto confirma que realmente se necesita un RNA de doble cadena para que ADAR funcione correctamente, y nuevamente confirmando que una citosina opuesta a una adenosina promueve mejor edición. Y gracias a estudios como este se han podido encontrar diferentes substratos, y nuevamente, bueno, digamos que este substrato es un poco más complejo que el hairpin, pero no es mucho más complejo, pero aún así hay, de nuevo en Drosophila hay substratos muchísimo más complejos que forman pseudonudos, nuevamente entre exón-intrón o exón-exón. Nuevamente tenemos una adenosina opuesta a una citosina. Entonces, esta gran variabilidad en el tipo de sustratos que ella reconoce dificulta saber con precisión qué adenosinas están siendo editadas o predecir qué estructuras pueden favorecer la adhesión de RNA. Entonces, esto es un poco lo que les quería contar acerca del mecanismo de ADAR. Ahora voy a hablar un poco acerca de las funciones que tiene ADAR. Me voy a centrar principalmente en lo que sabemos de las funciones de ADAR en mamíferos. Y para entender un poco mejor cómo funciona ADAR en mamíferos, voy a explicar también un poco los tipos de ADARs que hay en mamíferos. Entonces, en mamíferos hay 3 genes que codifican tres ADARs, ADAR1, ADAR2 y ADAR3. Y ADAR1 tiene 2 isoformas, una isoforma larga y una isoforma corta. Y estas 2 isoformas están en el mismo gen, pero están bajo promotores diferentes. Entonces, una forma de entender mejor la diferencia entre las funciones de estas diferentes ADARs es mirando un poco dónde se expresan estas enzimas. Entonces, en cuanto a la localización celular, la versión larga de ADAR1 se expresa en el citoplasma, o se encuentra en el citoplasma, mientras que la versión corta de ADAR1 se encuentra principalmente en el núcleo. La ADAR2 se encuentra principalmente en el núcleo. Le pongo un asterisco porque, por ejemplo, en invertebrados se ha encontrado que ADAR2 también se encuentra en el citoplasma en niveles similares al núcleo. Entonces, digamos que es predominantemente nuclear, pero puede encontrarse en el citoplasma. Y la expresión de ADAR3 es también nuclear. Pues eso es en cuanto a localización celular. En cuanto a localización tisular, las versiones largas de ADAR1 realmente no tienen una localización específica, se expresan en todos los tejidos del cuerpo a diferentes niveles, pero se expresan en todos los niveles del cuerpo. Mientras que ADAR2 y ADAR3 se expresan principalmente en el sistema nervioso central. Y por último, en cuanto a la expresión, como la versión corta de ADAR1, ADAR2 y ADAR3 es permanente, la célula está permanentemente expresando estas enzimas, mientras que la versión larga de ADAR1 es inducible.
Entonces, mirando un poco la localización celular y tisular y la expresión de ADAR, se ha podido establecer un poco, o se ha podido teorizar un poco acerca de las funciones de estas tres ADARs. En particular, ADAR3, ustedes pueden ver aquí en el gráfico que el dominio catalítico es diferente a los otros dos dominios. Al dominio catalítico de las otras dos ADAR. Esto es porque ADAR3 no es catalíticamente activa. Tiene ciertas mutaciones que la hacen catalíticamente inactiva. Entonces es capaz de reconocer RNA de doble cadena, pero no es capaz de editar. Entonces, como ADAR3 tiene la misma localización celular y tisular que ADAR2, se piensa que la función de ADAR3 es regular el nivel de edición por parte de ADAR2 de modo competitivo. De la función de ADAR2 voy a hablar un poco más adelante, y ahora quiero hablar un poco acerca de la función de ADAR1 y en particular la función que tiene que ver con el hecho de que la versión larga de ADAR1, la expresión sea inducible en comparación con la expresión de la versión corta de ADAR1 que tiene expresión permanente. Y esto tiene que ver con la función que tiene ADAR en la regulación del sistema, en el sistema inmune, en la respuesta inmune innata. Entonces, lo que se cree actualmente en el campo es que ADAR1 está constantemente editando RNA que va a ser exportado al citoplasma, y proteínas que vigilan el citoplasma en busca de RNA foráneo van a reconocer las sinosinas como marcadores de RNA endógeno. Entonces, estas proteínas, al reconocer el RNA como RNA endógeno, no van a crear una respuesta inmune. Sin embargo, cuando las células han sido afectadas por virus, por ejemplo, estas proteínas van a ser capaces de reconocer el RNA viral porque no está editado, y van a montar una respuesta inmune que en la cascada eventualmente va a iniciar la expresión de interferón. Y interferón va a ser el factor que va a promover la expresión de la versión corta de ADAR1. Entonces, una vez se han acumulado ciertos niveles de interferón en la célula, se inicia la expresión de la versión corta de ADAR1, se exporta al citoplasma, y ADAR1 empieza a editar RNA en el citoplasma independientemente de si es endógeno o viral. Y la idea es que una vez empieza a haber más RNA editado, se va a ir apagando la respuesta inmune de estas dos proteínas. Entonces la idea es que la expresión de la versión larga de ADAR1 es al final de la respuesta inmune, y tiene como función apagar la respuesta inmune para que no se salga de control. Y pues esta es una de las funciones que se han descrito para ADAR1, y es de la función que más se ha estudiado, pero también se ha encontrado que ADAR1 también está involucrada en la progresión de cáncer y en el procesamiento de microRNAs. Pero ahora lo que quisiera concentrarme un poco es en la función de ADAR2. Perdón. Y lo que se sabe es que una de las funciones principales de ADAR2 es recodificar proteínas. Entonces, aquí en esta tabla les estoy mostrando el código genético, y lo que les mencioné al comienzo, la importancia de que la inosina sea leída como guanosina, se va a ver aquí, porque si la edición ocurre en la región codificante del RNA mensajero, y si hay una edición del primer codón de la
en la primera posición del codón, esta adenosina va a ser leída como guanosina por el ribosoma y todos estos aminoácidos van a cambiar a todos estos aminoácidos. Si la edición ocurre en la segunda posición del codón, vamos a cambiar todos estos aminoácidos a estos aminoácidos y este codón de terminación lo vamos a cambiar a triptófano. Y por último, si la edición se hace en la tercera posición del codón, nuevamente vamos a cambiar un codón de terminación a triptófano. Entonces, por esto, tenemos 28 codones que se pueden modificar. Esto se traduce a 12 aminoácidos que podemos cambiar y a 2 codones de terminación. Entonces, esto le da a AIRAR un potencial gigantesco en cuanto a la regulación de la función proteica, creando mutaciones puntuales de ciertos aminoácidos. Sin embargo, los eventos de recodificación son bastante raros en mamíferos. Entonces, en un estudio que se hizo mirando el transcriptoma del sistema nervioso central, de todos los eventos de edición que se encontraron, se vio que solo 115 eventos eran eventos recodificantes. En comparación, por ejemplo, con Drosophila, en el cual se encontraron al menos 645 eventos recodificantes. Pero lo que realmente le llamó la atención a los autores, incluyendo a mi jefe, es que los calamares tienen un nivel de recodificación de casi 5 órdenes de magnitud, casi 3 órdenes de magnitud mayor al de los humanos. Y se ha encontrado que no solo los calamares tienen este gran poder de recodificación usando ADAR, sino que todos los cefalópodos del coleoides, que incluyen pulpos y sepias, editan la región codificante de su RNA mensajero a niveles muy, muy altos. Entonces, lo que se cree es que estos altos niveles de recodificación les da flexibilidad a los cefalópodos para responder a cambios en condiciones ambientales. Y un ejemplo de estos es la recodificación en un canal de potasio. Entonces, lo que se hizo en este estudio fue mirar secuencias de canales de potasio de pulpos que se encontraban en diferentes áreas del planeta, por ejemplo, la Antártica o el Ártico, que son regiones bastante frías, y comparar con pulpos que se encontraban, por ejemplo, en el Caribe o en la costa oeste de los Estados Unidos. Y lo que se encontró es que los pulpos que viven a temperaturas bajas editan con mucha mayor frecuencia un canal de sodio en comparación con los pulpos que son de climas tropicales. Y lo que se encontró es que esa edición en particular modifica la velocidad con la cual los canales de potasio se van a cerrar. Entonces, en esta gráfica, lo que estamos viendo, lo que se ve prácticamente es la velocidad con la cual los canales de potasio se están cerrando a diferentes voltajes. Entonces, los canales, los puntos de abajo más oscuros son de la versión no editada del canal de potasio y vemos que la velocidad de cierre es más lenta en comparación con la edición editada de los canales de potasio. Entonces lo que se piensa es que a temperaturas bajas los procesos químicos en general son mucho más lentos, pero el sistema nervioso igual tiene que responder rápido a cambios o a estímulos de un predador o de comida. Entonces, al editar el canal de potasio, estamos cambiando las dinámicas o la cinética del canal de potasio y compensando por reacciones químicas más lentas. Y por lo tanto, los pulpos del Ártico van a poder responder de una misma manera o en una misma escala de tiempo a los pulpos del Caribe. Y sí, entonces esto es
básicamente lo que más se sabe de la función de ADAR2, que es la que prácticamente está involucrada mayormente en recodificación de RNA mensajero. Entonces, hasta ahora lo que les he contado es que ADAR cataliza la conversión de adenosina a inosina en RNA, en ARN de doble cadena, que el substrato de ADAR es ARN de doble cadena, que no puede editar ARN de cadena sencilla. Y entre las funciones de ADAR se encuentra la modulación de la respuesta inmune y recodificación de proteínas para modular función proteica, principalmente en el sistema central de cefalópodos. Entonces, ahora les quiero hablar un poco acerca de lo que nosotros llamamos edición dirigida de RNA, o las siglas en inglés Site-Directed RNA Editing. Y la idea es, si pudiéramos usar ese potencial que tiene ADAR para modificar proteínas y poder cambiar la función de ciertas proteínas, que quisiéramos encontrar la forma en la cual poder dirigir ADAR a adenosinas objetivos que nosotros quisiéramos modificar y que no son modificadas naturalmente por ADAR. Entonces, la gran pregunta de este campo es cómo redireccionar ADAR a una nueva adenosina objetivo. Y varios grupos han desarrollado diferentes sistemas moleculares para redireccionar ADAR. Y estas herramientas moleculares se pueden clasificar en dos grupos. El primero es cómo redireccionar ADAR endógena, la ADAR que se está expresando en los tejidos. Y lo que se ha hecho para redireccionar esta ADAR es sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un RNA mensajero, tenemos nuestra adenosina objetivo. Entonces, lo que se usa es un oligo antisentido que va a reconocer la región próxima a nuestra A objetivo. Como ya lo mencioné, tener una C en oposición a la A va a aumentar la eficiencia de edición. Y una vez, y la otra función de la guía de ARN es promover o dar la estructura de RNA de doble cadena que ADAR necesita. Entonces, una vez la guía de RNA, de ARN, perdón, ha reconocido la secuencia, esta forma la estructura de ARN de doble cadena, se cree que eso va a reclutar ADAR para que se realice la edición de nuestra adenosina objetivo, la cambia a inosina y después va a ser traducida a guanosina. El otro mecanismo que se ha usado es el de modificar ADAR. Entonces, como les mencioné, ADAR tiene dos dominios, el dominio catalítico y el dominio de unión a ARN de doble cadena. Entonces, en esta ADAR modificada, lo que se ha hecho es reemplazar los dominios de unión a RNA de doble cadena y se han reemplazado por estructuras que van a unirse química o molecularmente a modificaciones que se hagan en el RNA guía. Entonces, acá tenemos un RNA guía con la C que va a estar opuesta a la citosina que va a estar opuesta a la adenosina. Esta guía tiene modificaciones que van a ser reconocidas por la enzima fusión y todo este aparato va a ser llevado hacia nuestro RNA mensajero objetivo. De nuevo, reconoce la secuencia y da la estructura de RNA de doble cadena necesario para que se dé la edición. Y entonces, yo trabajo con una forma de ADAR modificada que voy a explicar con mayor detalle.
y es lo que en el laboratorio llamamos el sistema Lambda en BoxB. Entonces, lo que en el laboratorio se hizo fue tomar ventaja de una interacción proteína-RNA que ocurre en la naturaleza, que es la interacción entre el péptido lambda-N y una estructura de RNA que se llama BoxB. Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue nuestras guías de RNA con la citosina opuesta a la adenosina, las hemos modificado para que tengan los BoxBs que van a ser reconocidos por el péptido lambda que ha sido fusionado al dominio catalítico de Eiger. Entonces, esta guía va a, de nuevo, a llevar toda la maquinaria a la adenosina objetivo y se va a crear la edición de adenosina a inosina o guanosina. Entonces, cuando se desarrolló este método en el laboratorio, la forma como comprobaron que efectivamente se estaba haciendo edición a un nuevo sitio, se usó un gen reportero que está compuesto por dos partes. Una parte que codifica la proteína fluorescente mCherry y otra parte que codifica la proteína fluorescente verde, EGFP. Y en la proteína fluorescente EGFP se introdujo una mutación que es un codón de terminación temprana, que es de triptófano codón de terminación. Y no sé si recuerdan en el código genético que mencioné que los codones de terminación pueden cambiarse a triptófano modificando la segunda o la tercera A de ese codón. Entonces, la idea es que si somos capaces de editar este codón, células que estén expresando este reportero van a ser doblemente rojas y verdes, mientras que células que no pudieron editar van a ser solamente rojas. Entonces, lo que se hizo fue in vitro, en células, se transfectaron con 3 plásmidos. Un plásmido que codifica la guía, que está bajo un promotor U6, que es un promotor de RNA corto, de un promotor eficiente de RNA corto. La enzima función, que la llamamos lambda NDD, de péptido lambda deaminase domain, que está bajo el promotor CMV, que es un promotor fuerte en mamíferos, y otro plásmido en el cual está el reportero con la mutación también bajo CMV. Entonces estos 3 plásmidos se transfectaron en células y se miró qué tipo de fluorescencia las células tenían. Entonces aquí en este ejemplo podemos ver si las células se transfectaban solamente con el plásmido del reportero. Solo tenemos expresión de mCherry y no tenemos expresión de EGFP. Sin embargo, si las células, además de ser transfectadas con el reportero, se transfectan con la enzima fusión y con la guía, tenemos fluorescencia de mCherry y también tenemos fluorescencia de EGFP, lo que confirma que hemos sido capaces de editar específicamente este codón y ganar de nuevo la función de EGFP. Y este sistema también ha sido estudiado en condiciones más relevantes hacia la clínica. Colaboradores nuestros que trabajan en el síndrome de Rett. Síndrome de Rett es un problema de desarrollo mental embrionario y se causa principalmente cuando hay mutaciones en la proteína MCP2. Y una de esas
Entonces, lo que se sabe es que la proteína MSP2 en el núcleo forma gránulos que se pueden ver. Acá ustedes pueden ver los gránulos de la proteína MSP2 bien formados. Sin embargo, cuando la proteína está mutada, la formación de gránulos en el núcleo de las células de las neuronas desaparece. Pero si las neuronas son transfectadas con la enzima fusión y una guía específica para cambiar la mutación, vemos que se recupera la formación de gránulos de MSP2 en neuronas. Y estos colaboradores también demostraron que este sistema funciona in vivo. Entonces, nuevamente para tratar MSP2, ellos inyectaron en el hipocampo de ratones la editasa y la guía. Y en ratones que son modelo para la mutación MSP2. Entonces, lo que nuestros colaboradores inyectaron fue un constructo que contenía 6 veces la guía y bajo el promotor U6, y en el mismo constructo la enzima fusión bajo el promotor de synaptotacmin. Y este constructo fue empacado en un ABV virus, Adenosine Associated Virus, y así fue como se logró la transfección in vivo. Y como control, transfectaron animales en los cuales la guía tenían una guía de RNA, pero que no tenía como objetivo recuperar la proteína MSP2. Y luego miraron la expresión de la proteína MSP2 en 3 regiones del hipocampo de ratones, pero yo solo voy a mostrar los resultados de 2 regiones, que son bastante similares a los resultados que vimos con en cultivo. Y es que en los animales que no tienen la mutación, se ve la formación de gránulos de MSP2. En animales que tienen la mutación y que fueron transfectados con la guía que no es específica para MSP2, se pierde la formación de gránulos. Y en los animales que fueron inyectados con la guía que es específica para MSP2, se recupera la formación de gránulos, y esa recuperación de gránulos es estadísticamente significativa en comparación con los animales en los cuales no hubo recuperación de gránulos. Entonces, nosotros en el laboratorio hemos demostrado que el sistema funciona, que se puede, y que en célula logramos editar, y nuestros colaboradores han demostrado que el sistema también puede ser usado in vivo. Y en estos momentos, por lo general, siempre la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y cómo se compara este tipo de terapia génica con otros tipos de terapia génica? Por ejemplo, CRISPR, que precisamente los que descubrieron y desarrollaron CRISPR como para modificar, para editar genes, se ganaron el premio Nobel el año pasado. Entonces, es una técnica también que puede ser usada para terapia génica. Entonces, en estos momentos quisiera hacer una pequeña comparación entre cómo se puede usar ADAR para terapia génica y cómo se puede usar CRISPR para terapia génica. Entonces, hay varios niveles de comparación. El primero es en cuanto a qué materiales se requieren para poder hacer la terapia génica. Usando ADAR se necesita transfectar la proteína función y se necesita transfectar la guía de RNA. Y para usar CRISPR también se necesita transfectar la proteína Cas y la guía. Entonces, en cuanto a eso, son bastante similares.
En cuanto a la eficiencia in célula, como nosotros estamos inyectando o estamos transfectando la proteína en todos los tejidos, pues no dependemos de la expresión endógena de la proteína. Entonces, digamos que ese no es un impedimento para usar ADAR en terapia génica. En cambio, con CRISPR se sabe que la eficiencia de edición disminuye en células posmitóticas. Entonces, sí hay cierta limitante en cuanto al tiempo o a la ventana de tiempo en el cual se puede hacer edición génica con CRISPR, mientras que en teoría con ADAR no tenemos esa restricción de tiempo. En cuanto a daño colateral, con nuestro sistema y con los otros sistemas que se han desarrollado para hacer edición de RNA, se ha encontrado que ADAR hace off-target editing, o sea, edita lugares fuera del objetivo. Y actualmente se están desarrollando técnicas para disminuir esas ediciones off-target. Como les mencioné, si se pone una G en oposición a una A, se disminuye la edición, entonces eso se puede usar para disminuir la edición, pero en general el RNA es una molécula transitoria, no es permanente. Entonces, si hay alguna edición que pueda llegar a ser dañina, no es permanente y se va a eliminar del sistema. Mientras que en CRISPR las ediciones erróneas son más raras, pero sí son cambios permanentes que pueden llegar a ser peligrosos en un futuro. Pero realmente la mayor diferencia y lo que quiero llamar la atención acá es que la recodificación de ADAR es transitoria, mientras que la recodificación de CRISPR es permanente. Entonces, en el caso de los ratones, por ejemplo, de MSP2, una vez la versión editada de MSP2 se va del sistema, es degradado, vuelve la mutación, no es un cambio permanente. Mientras que en ADAR, ese cambio de mutación es permanente. Una vez se hizo la edición del DNA, no nos tenemos que preocupar que la versión mutada de nuestra proteína de interés vaya a volver. Y en cuanto a eso, la ventaja de CRISPR es bastante grande en comparación con ADAR, porque si uno tiene una condición congénita, pues lo ideal sería repararla de una vez por todas y no estar en un tratamiento crónico como si se usara la edición de RNA. Entonces, por eso nosotros en el laboratorio creemos que aunque se ha podido demostrar que ADAR puede editar en varios contextos clínicos, la mayoría de esos contextos clínicos en los que se ha usado es para corregir un codón de terminación, que es una condición congénita, mientras que CRISPR se ha desarrollado como herramienta para edición génica, se ha desarrollado mucho más rápido y, como ya lo dije, tiene la capacidad de corregir permanentemente una mutación. Entonces, teniendo eso en cuenta, en el laboratorio creemos que la aplicación de edición de RNA debe dirigirse más a enfermedades no congénitas. Entonces, enfermedades en las cuales la causa de la enfermedad sea una... perdón, voy a decirlo en inglés, dysregulation of a protein. Bueno, quiero pedir disculpas por mi Spanglish, no estoy acostumbrado a hablar en español, entonces debí advertirlo desde un comienzo. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que creemos que la edición de RNA funcionaría mejor en condiciones en las cuales hay las proteínas no están funcionando correctamente, pero no hay una condición genética que esté causando ese mal funcionamiento de las proteínas. Entonces pensamos que un buen ejemplo de una condición en la cual hay un mal funcionamiento de proteínas sin que haya una condición genética de por medio es el dolor crónico. Entonces, ¿por qué nos interesamos en el dolor crónico?
porque actualmente en los Estados Unidos hay un problema de salud pública y es la adicción a los opioides. Y aquí podemos ver cómo a través del tiempo la proporción de gente que usa opioides para tratar dolor crónico ha aumentado con el tiempo. Se ha mantenido estable en los últimos años, pero igual sigue siendo una gran problemática porque los opioides, número uno, generan adicción y número dos, generan resistencia. El cuerpo se acostumbra a estas sustancias y necesita mayores dosis para poder calmar el dolor. Entonces, nosotros pensamos que acá hay un nicho en el cual no hay una condición génica para el dolor crónico. Muchas veces el dolor crónico se genera a partir de una herida o de una intervención quirúrgica y no hay una mutación que esté causando el dolor crónico. Simplemente a raíz de la herida, a raíz de la cirugía, la función proteica se desreguló. Entonces, ¿cómo podemos volver a regular esa función proteica? Entonces, en el laboratorio pensamos que un candidato interesante puede ser un canal de sodio. Se sabe que los canales de sodio regulan la transmisión del dolor en el sistema nervioso central. Y en mamíferos hay al menos 9 canales de sodio que se activan por voltaje y todos tienen la misma estructura. Todos tienen 4 dominios. Cada dominio está compuesto por 6 segmentos transmembranales y entre el segmento 5 y el segmento 6 de cada dominio hay un residuo que son los que van a formar lo que se llama que van a ser los aminoácidos que van a seleccionar o que van a hacer el canal de sodio un canal de sodio y no un canal de potasio. O sea, son los aminoácidos que van a reconocer los iones de sodio y que solo van a permitir la entrada de sodio a la célula y que no van a permitir la entrada de otros iones. Y en particular de estos cuatro aminoácidos, que es lo que se conoce como el deca-domain, esta lisina es particularmente importante. Se ha encontrado que al mutar esta lisina, la selectividad del canal se puede cambiar de sodio a otros iones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el codón de la lisina, que es AAG. Y cuando tenemos una lisina, nuestro canal de sodio es solamente permeable a sodio. Es poco permeable a potasio y no es permeable a calcio. Si se muta a la lisina a una arginina, cambiando la segunda adenosina en el codón, el canal se vuelve ahora permeable a potasio y sigue siendo no permeable a calcio. Pero si, por ejemplo, en lugar de cambiar la segunda A, se cambia la primera A, en lugar de hacer un cambio lisina-arginina, tenemos un cambio a lisina-glutamato. Y además de hacer el canal permeable a sodio y potasio, también lo hace muy permeable a calcio. Y esto es una condición que queremos evitar porque el calcio es un mensajero secundario muy importante en la célula y alterar concentraciones internas de calcio básicamente va a llevar a muerte celular. Entonces, tenemos un reto en la edición y es que tenemos que ser muy precisos en la edición de la segunda A para cambiar de lisina a arginina sin cambiar la primera A que nos cambie de lisina a glutamato. ¿Y cómo creemos nosotros que la edición del canal de sodio nos va a ayudar con el dolor crónico? Entonces, en particular queremos editar el canal de sodio 1.7, que se piensa que es el mayor orquestador de la transmisión del dolor en el sistema nervioso central. Entonces, en condiciones normales, el canal de sodio está cerrado,
el potencial de membrana es negativo, y a medida que los receptores del dolor empiezan a percibir dolor, el potencial de la membrana se empieza a hacer más positivo. Este cambio en el potencial de la membrana hace que el canal de sodio se abra. Una vez el canal de sodio se abre en condiciones normales, sodio extracelular va a entrar a la célula y va a hacer que el potencial de membrana se vuelva aún más positivo. Entonces, en esta gráfica tenemos tiempo. Esta gráfica les estoy mostrando cómo cambia el potencial de membrana en función del tiempo. Entonces tenemos el canal de sodio que está cerrado, empieza a cambiar el potencial de membrana por los receptores de dolor, y una vez se abre el canal de sodio, va a haber una gran entrada de sodio que va a cambiar el potencial de membrana y va a generar un potencial de acción que va a generar la sensación de dolor, que va a iniciar la cascada de la señalización de dolor. Entonces nosotros creemos que si logramos cambiar la lisina a arginina, una vez el canal de sodio se abra por el cambio en el potencial de membrana, va a haber entrada de sodio, pero también va a haber entrada de potasio. Entonces esto lo que va a hacer es que no va a permitir que el potencial de la membrana llegue al potencial límite, después del cual se va a generar el potencial de acción y se va a generar la transmisión de dolor. Entonces, para comprobar primero que éramos capaces de simplemente editar esta adenosina sin editar esta inosina, hicimos un experimento en célula, en el cual tomamos células HEC y las transfectamos con la guía de ARN específica para nuestro canal, la enzima fusión y el canal de sodio 1.7. Y usamos dos guías, una guía que es lo que llamamos nuestra guía normal, que es completamente complementaria al RNA mensajero, excepto por la C en oposición de la A, y una guía que por un análisis bioinformático pensamos que nos daría ventaja en que va a ser la edición más específica y más eficiente. Y los resultados que obtuvimos con este experimento es, este es el cromatograma, este es el codón que codifica por la lisina, y como podemos ver, el codón normalmente es AAG, y tenemos con nuestra guía normal, nuestra guía número 1, tenemos edición tanto de la primera A como de la segunda A. Como mencioné, esto es lo que queremos evitar. Nosotros solo queremos editar la segunda A, porque el editar las dos adenosinas va a hacer que el canal sea permeable también a calcio. Una forma en la que podemos regular la capacidad catalítica de ADAR, no, perdón. Me salté una cosa. Entonces, esto es lo que vemos con nuestra guía normal. Ahora, si usamos nuestra guía, la segunda guía, que tiene cambios a los que llegamos por análisis bioinformático, podemos ver que logramos reducir la adición de la adenosina de la primera adenosina del primer codón, y tenemos alta adición de la adenosina en el segundo codón. Entonces, esto es un paso en la dirección correcta. Estamos logrando disminuir la adición del primer codón. Estamos logrando que la mayoría del canal cambie de lisina a arginina, pero aún queremos eliminar por completo estos pequeños niveles de edición, porque pequeños cambios en la concentración intracelular de calcio pueden tener efectos bastante nocivos. Entonces, nosotros sabemos que si hacemos ciertas mutaciones en el dominio catalítico de ADAR, podemos modificar la actividad catalítica
de la enzima. Entonces hay ciertas mutaciones que hacen que la enzima se vuelva más activa catalíticamente, y hay otras mutaciones que hacen que se vuelva menos activa catalíticamente. Entonces nosotros decidimos tratar la mutación que la hace menos activa, y con nuestra guía normal vemos que reducimos edición en la primera adenosina. Todavía vemos algo de edición en la primera adenosina, y lastimosamente también perdemos algo de edición en la adenosina objetivo. Y con nuestra guía vemos que prácticamente hemos eliminado la edición en la primera adenosina, y tenemos aún niveles buenos de edición en la segunda adenosina. No tan buenos como si tuviéramos una ADAR que no es deficiente en edición, pero mejores que cuando usábamos nuestra guía inicial. Entonces ahora mi trabajo en los últimos meses ha sido mejorar el sistema bioinformático, el análisis bioinformático por el cual llegamos a guías que mejoren la edición, y esperamos en el futuro poder tener altos niveles de edición en la adenosina objetivo sin tener edición alguna en la primera adenosina. Y en este proyecto también estamos trabajando con colaboradores en Yale, que están haciendo todos los estudios electrofisiológicos para comprobar que efectivamente el cambio al editar canales de sodio, el canal 1.7 de sodio en neuronas, somos capaces de cambiar o prevenir la formación de potenciales de acción. Y pues con eso quisiera terminar con el resumen de la segunda parte de la charla. Que sabemos que ADAR puede ser redirigida a adenosinas y podemos modular la función proteica. En el laboratorio creemos que el nicho para usar edición de RNA en aplicaciones clínicas debe ser condiciones no congénitas, porque para aplicaciones congénitas pues CRISPR parece ser más efectiva y se ha desarrollado muchísimo más. Y hasta ahora hemos comprobado que es posible, al menos en células, editar el canal de sodio sin, de lisina a arginina, sin hacer la edición de lisina a glutamato. Y ya quisiera agradecer al laboratorio Rosenthal, que es el laboratorio en el que trabajo, a María Fernanda Montiel González, que fue la que desarrolló el sistema de edición del laboratorio, a Edward Owens, que me patrocina aquí en el NBL. Y yo sé que se ve un poco vacía el slide de los agradecimientos, pero si tuviera que poner toda la gente a la que le tengo que agradecer que me ha traído hasta acá, empezando por Enrico y Pilar, Nubia Moreno, Marta Fontanilla, aquí se nos va otra hora. Entonces, muchas gracias, y gracias a ustedes por su atención, y si tienen preguntas, con gusto les contestaré. Gracias, Juan Felipe, excelente. Gracias. Vamos a recibir preguntas. Para hacerlo de manera ordenada, hay una opción ahí de levantar la mano. Si lo hacemos de esa manera, yo creo que es la más ordenada, pero si tienen líos pueden escribir su pregunta en el chat y yo con mucho gusto se la comunico a Juan Felipe. Así que aquí hay una pregunta de... Perdona, Enrico, ¿quieres decir algo? No. Bueno, perdona. Hay una pregunta de Gonzalo Arboleda y es, ¿se conoce a nivel subnuclear dónde ocurre este proceso de edición, en particular la participación del nucleolo? Sí. Lo que se sabe es que mucha de la edición ocurre conjuntamente con splicing. Entonces, no sé si recuerdan cuando estaba hablando de
explicando los sustratos en Drosophila, que la mayoría de los sustratos era intron-exon o intron-intron. Entonces se sabe que mucha de la edición ocurre conjuntamente con el splicing. Y también se piensa que la edición regula splicing, porque puede cambiar regiones de conocimiento en donde el splicing debería ocurrir. Pero como lo dije también, hay edición en el citoplasma, entonces como tal, sí, o sea, puede ser en conjunto con el splicing o en el citoplasma. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, supongo que sí. No oigo. No oigo. Era porque tenía apagado el micrófono, qué pena. Con respecto a los procesos de hipermutación somática que caracterizan muchos sistemas inmunes, no solamente, digamos, en la generación de inmunoglobulinas, pero se ha visto también que muchos otros organismos que tienen sistemas inmunes alternativos altamente variables y que posiblemente tienen un mecanismo de generación de diversidad somática. ¿Usted cree que estos mecanismos de edición de RNA pueden estar involucrados en la generación de diversidad de moléculas de reconocimiento inmunológico? ¿O se conoce algo al respecto? Sí, sí. En esta charla no hablé de la otra forma de edición de RNA. Aquí al comienzo les dije una pequeña mentira. Hay dos formas de edición de RNA. Cuando la gente habla de edición de RNA, son dos formas principales de edición de RNA. Uno, la AI, y la otra de la cual no hablé, que es la edición CAU, de la cual no hablé por cuestiones de tiempo. Esa se sabe que está involucrada en la creación de diversidad en el sistema inmune. Esa sí se sabe que está involucrada en esos procesos. Pero en cuanto a la edición AI, no se sabe. Perdón, otra vez. Perdón, tenemos una pregunta de José Navarro y es: ¿el número de canales de sodio tiene alguna relación con el umbral al dolor o el número es igual para todas las personas? No sé. Personalmente no sé. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que cuando hay herida de nervio, hay un canal de sodio, que es el canal de sodio número 1.6, que es un canal de sodio que se ubica principalmente en los nódulos de Ranvier. Cuando hay en los modelos de dolor crónico, se ha encontrado que sí hay mayor expresión de esos canales de sodio 1.6. En cuanto a los canales 1.7 y 1.8, no he visto nada que correlacione los niveles de expresión entre esos canales en particular y el dolor. Pero sí se ha visto que el 1.6 sí se expresa en mayores niveles en los nódulos de Ranvier cuando hay dolor crónico. Tenemos otra pregunta de Luis Alberto Gómez y él pregunta: ¿cuántos nucleótidos tiene el RNA guía y si se pueden generar RNAs interferentes en el procesamiento de edición del RNA? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que se sabe es que ADAR no edita muy bien cuando el sustrato es de 20 nucleótidos, 20, 21 nucleótidos, es muy corto. Entonces, por lo general, las guías son más largas. Nosotros usamos guías que son aproximadamente en la región central, son cerca de 40 nucleótidos. Hay gente que usa guías de RNA que son 70
70 o 100 hasta 200 nucleótidos. Sí, en cuanto al tamaño, se sabe que es bueno tener guías largas porque edita mejor en comparación con guías cortas. El problema de tener guías largas es que se complica un poco la situación en términos de aplicación clínica. Es muchísimo más fácil deliver un nucleótido corto que un nucleótido largo. Y el hecho de que que las guías sean largas previene que hayan efectos de RNA de interferencia, porque la mayoría de efectos de RNA de interferencia se ven con guías precisamente que son 21, 20, 18 nucleótidos largos. Entonces, como que por ese lado nos salvamos de tener ese efecto negativo de RNA de interferencia. Gracias. Gracias, Juan. Tenemos otra pregunta de Humberto Arboleda. En el caso de los cambios anotados en los pulpos, ¿se conocen los aspectos epigenéticos que pueden estar influyendo en esas adaptaciones? No sé. No sé. De plano, yo no sé si se conocen qué elementos epigenéticos influyen. Lo que sí puedo decir es que en cuanto a cuando se hacen estudios del genoma, lo que se ve es que las regiones que son altamente editadas en pulpos son altamente conservadas en el código genético. Eso lo que quiere decir es que el genoma de los pulpos no ha cambiado en los millones de años que ellos han estado vivos. Son especies que no, entre comillas, han evolucionado en todo este tiempo. Su código genético se ha mantenido bastante estable y principalmente las regiones de edición. Entonces eso lo que quiere indicar es que ellos han favorecido a tener regiones fijas que pueden editar rápidamente a tener cambios genéticos que les quita esa flexibilidad. Pero en cuanto a epigenética, patrones de metilación, la verdad no sabría contestar. Muy bien, gracias. Y tenemos una última pregunta antes de darle la palabra a Enrico para despedir a nuestro invitado. Y es una pregunta de Esperanza Torres. Y la pregunta, ¿se podría cambiar la expresión inducible a expresión permanente? Si no hay ¿Y esto pregunta, qué le lo hago regula? una yo. Supongo que está hablando de la versión larga de ADAR1, que es la única que es inducible. No he visto artículos que hayan tratado de hacerla permanente. Digamos, algo que se usa mucho. Sí, no. Honestamente no he leído estudios acerca de hacer la expresión de la versión larga permanente. Sé que normalmente en estudios in vitro la gente usa interferón para inducir la expresión de la versión larga de ADAR sin que haya una respuesta inmune. Pero como tal, hacer algún cambio para que sea permanente no he visto. Gracias, Juan. Entonces, pues antes de darle la palabra a Enrico para cerrar nuestra charla de hoy, quiero agradecerle por realmente una excelente charla, agradecer a todos los que nos acompañaron hoy y ofrecerles disculpas por las dificultades técnicas del principio. Y los esperamos el próximo viernes, tal vez sin dificultades, en la próxima charla del instituto. Así que, Enrico, tienes la palabra. Bueno, yo también quería hacer una pregunta que me la contesta con un sí o un no. El sensor de voltaje, el canal de sodio, los elementos que responden al voltaje son argininas y glicinas. Y me preguntaba si, como son editables, si hay alguna edición, tú que te debes saber la tabla del código genético de memoria, algún cambio que te puede cambiar de aminoácido positivamente cargado
A neutro o negativamente cargado, que entonces podría permitir una avenida de intervención, de apertura del canal, hacerlo menos sensible al voltaje. Entonces podría tener la ventaja que puedes graduar, porque tienes como 6 residuos por cada uno de los dominios. Entonces podrías editar en cantidad mayor o menor y hacer más o menos sensible el canal al voltaje. ¿Es posible? ¿Hay algún aminoácido que se preste? Es decir, de lisina a un neutro o arginina a neutro. Sí, de hecho hay 3 aminoácidos, pero no son, lo interesante es que no son, no son los positivos, no es de arginina no son las argininas o las lisinas, son una isoleucina y un N. ¿Cuál es N? No me acuerdo. Pero hay estudios que han hecho mutaciones puntuales que han hecho mutaciones puntuales en esos segmentos y han encontrado que ciertos aminoácidos sí regulan la apertura y el cerrado del canal, o que cambian el shift, el potencial para abrirlo y cerrarlo. Y yo intenté 3 de esos sitios, pero la eficiencia de edición era muy baja. Pero fue antes de que intentara, pues ahora tenemos un nuevo sistema de diseño de guías, entonces sí, todavía tenemos esos otros sitios de modificación que también podrían ser interesantes. Ok, bueno, Juan Felipe, muy interesante, muchísimas gracias y es realmente gratificante ver que tú como representante de la primera camada de los 25 por ahí que tenemos que han hecho también, que están desparramados por el mundo en distintos estadios. Ya hay más que tienen posiciones permanentes, muchos que ya están de postdoctorado, pero es bueno ver que el camino da sus frutos y te felicito además por tu nombramiento de científico de planta. Y a todos, muchas gracias por asistir a este seminario. Entonces, Juan, disfruta la primavera cuando llegue y la vacuna cuando llegue. Pero qué bueno que puedes seguir trabajando. Entonces, adiós a todos. Adiós. Muchísimas gracias por la invitación y por su atención, y muchísimas gracias. Okay. Chao. Gracias, Juan. Que estén muy bien. Y salir será. Chao. Chao, Juan.